Hola, ¿qué tal? Vamos a decir algunas ideas sobre el teorema fundamental del álgebra. Vamos a tratar de hacer énfasis en lo que está pasando, que quede un sabor de lo que sucede, y vamos a usar algunas ideas geométricas y algunos ejemplos. No es una demostración, sino es tratar de entender las ideas que están detrás. El teorema fundamental del álgebra habla sobre las raíces o soluciones de un polinomio de variable compleja con coeficientes en los complejos. No voy a apuntar demasiado, pero un ejemplo podría ser f de z igual a z cuadrada. Ese es un polinomio de grado 2, y puedes tener un polinomio de grado 3 que sea z cúbica, y en general puedes tener un polinomio que sea la suma de varias z cuadrada más z cúbica más 3z más 1 es un polinomio. Entonces resulta que el teorema fundamental del álgebra te dice que un polinomio de cierto grado, si el grado fuera 2, va a tener dos raíces. Ese es el resultado. Tienes que estar en los complejos para que esto se valga. Si tienes un polinomio de grado 3, vas a tener 3 raíces, y en general, si tienes un polinomio de grado n, vas a tener n raíces. Y hay que tener cuidado porque esas raíces de repente pueden desaparecer y concentrarse, y entonces se sofistica un poco el enunciado del teorema y te dice que un polinomio de grado n en los complejos tiene n raíces contadas con su multiplicidad, y eso quiere decir que puedes tener raíces sencillas, y esas raíces sencillas de repente se fusionan en una que cuenta doble. Bueno, voy a intentar poner en un ejemplo lo que está sucediendo para que quede una probada de la idea que hay detrás. La idea que hay detrás del teorema fundamental del álgebra, pues es una idea que no es fundamental, porque ¿qué es fundamental? Y tampoco es del álgebra, ¿sale? La idea que hay detrás de este resultado es una idea que tiene que ver con un área de las matemáticas que se llama topología. Y bueno, con esta función, por ejemplo, quiero hacer alguna reflexión de cómo se comporta esa función, y quiero que se den cuenta que pues tiene que haber en este caso dos raíces. Esta función es una función que va del plano complejo en el plano complejo, ¿vale? Y pues ¿qué es resolver una ecuación? Por ejemplo, z cuadrada igual a 1. ¿Qué es resolver esa ecuación? Bueno, pues resolver esa ecuación es equivalente a agarrar este polinomio, este 1 pasa del otro lado así, ¿vale? Y entonces resolver una ecuación tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, porque pues tengo este polinomio, las raíces son igualado a 0, y entonces pues es equivalente contar raíces que resolver ecuaciones. Cuando resuelves ecuaciones no tiene que estar exactamente igualado a 0, y entonces lo primero que quiero mencionar es que si tienes, por ejemplo, esto en los números reales, esta es la idea que voy a usar. La gráfica de este lado es una parábola, y del otro lado también tengo una gráfica. La gráfica es la constante 1, y entonces resolver esto es
geométricamente encontrar la intersección de esas dos gráficas y esa es la idea que está detrás del teorema fundamental del álgebra. Cuando buscas las raíces de un polinomio, tienes una función de este lado y en lugar de intersectarla con la altura 1, la intersectas con la altura 0, pero es la misma idea. Entonces, lo que está detrás de la idea del teorema fundamental del álgebra es, tienes una gráfica de una función, que va a ser un polinomio, vamos a suponer que lo tienes igualado a 0. Y entonces tienes esa gráfica de esa función, esa gráfica lamentablemente no la vamos a poder ver como aquí, porque si estás en los complejos, esa gráfica va a ser una superficie en R4, y esa superficie en R4 va a intersectar al plano 0. El plano 0 es el análogo a este eje, pero cuando estás en los complejos, ese eje es el plano complejo. Y entonces tienes la intersección de una superficie con un plano. Bueno, lo que quiero mostrar es, por ejemplo, con esta función sencilla, es, dado que yo no puedo ver la gráfica porque está en 4 dimensiones, voy a hacer una trampa con un polinomio sencillo, y lo que quiero hacer de trampa es que voy a fijarme en un pedacito de la gráfica que captura lo que le da el carácter de que intersecte dos veces, porque en este caso, por ejemplo, la z cuadrada tiene grado 2, entonces debería de tener dos soluciones cuando tienes un polinomio de grado 2 igualado a 0. En particular, vamos a agarrar un polinomio sencillo, por ejemplo, z cuadrada. ¿Qué es lo que hace que tengas dos soluciones? Por ejemplo, a ver, aquí nada más para que me entiendan lo que voy a decir a continuación. No puedo ver la gráfica, pero entonces puedo ver la función z cuadrada a través del efecto que le hace al plano. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un círculo unitario y cuando yo elevo al cuadrado, si uso la interpretación geométrica del producto de dos números complejos, que es multiplicar los módulos y sumar los ángulos, como los módulos están en el círculo unitario, el módulo es 1, 1 por 1 es 1, entonces el resultado va a vivir en el círculo unitario, y como estoy elevando al cuadrado, estoy multiplicando un número por sí mismo, su ángulo es igual, y al sumarlo te da el doble del ángulo. Eso lo que quiere decir es que si yo recorro este círculo y voy viendo cuál es la imagen de f de los puntos que están en este círculo, pues por ejemplo, si estoy a 90 grados, la imagen de el número i, que es el que está a 90 grados, pues es i cuadrado, y ya saben que i cuadrado es menos 1. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 90 y a ese lo voy a multiplicar por ese mismo vector que tiene un ángulo de 90, y entonces al final caes en 180. Entonces el ángulo se va a duplicar. Si yo recorro los puntos de este círculo, aquí en la imagen voy a estar en el círculo unitario, pero voy a ir al doble del ángulo. Entonces, si yo recorro aquí, imagínense que tienen un tornamesa que recorre esto con una cierta rapidez angular, aquí voy a ir al doble. Entonces, cuando yo, al doble de rapidez angular, cuando yo doy una vuelta aquí, aquí voy a dar dos vueltas. Esa es la idea clave. ¿Sale? En el dominio doy una vuelta y en el contradominio doy dos vueltas. Ahora, afortunadamente podemos imaginar la gráfica, porque la gráfica, para lo que acabo de decir, está en el producto cartesiano de un círculo por otro círculo. Entonces la gráfica está en un toro. El toro es una superficie que es el producto cartesiano de estos dos, y entonces este toro lo puedo ver así, ¿vale? Y entonces eso lo que quiere decir es que aquí puedo imaginar que este es el dominio, ¿sí? O sea, este es el círculo unitario del dominio,
y este es el círculo unitario del contradominio. Por cierto, ese no es círculo unitario porque lo estoy dibujando en R3, pero si estuviéramos en R4, estaríamos con un círculo en el plano del dominio y es unitario, y otro círculo en el plano del contradominio y es unitario. Y ese toro es un toro que se llama toro de Clifford. Ese toro no lo puedo ver en R3, pero hago trampa y entonces veo un toro en R3, y ese toro en R3 no puede tener los dos círculos unitarios porque si no se autointersectaría. ¿Sale? Por cierto, una pregunta abierta de geometría diferencial. Es muy ilustrativo pensar por qué un toro de Clifford no cabe en 3 dimensiones. Eso para la gente que esté escuchando este video por algún motivo y tenga conocimientos en geometría diferencial. Es algo análogo a lo que sucede cuando uno se pregunta por qué una hélice no es una curva plana. Bueno, pues el toro de Clifford no puede caber en ningún espacio tridimensional. ¿Sale? Bueno, ese toro, en ese toro estaría la gráfica. Bueno, no lo puedo ver, pero aquí yo la puedo pintar. Entonces, en este toro chafa, pero no importa, ilustrativamente, en el dominio recorro esto una vez y aquí, en el contradominio, recorro 2 veces. Me va a salir, me va a costar trabajo hacer el dibujo bien, pero aquí, cuando yo voy a dar una vuelta así, aquí me tengo que enredar 2 veces. En el video puedo poner una imagen que muestre bien las cosas y dejo de sufrir. Y ahora lo que voy a hacer es recortar este toro y lo puedo poner así. Imagínense que este lo cierras y luego le das la vuelta, y entonces lo que está sucediendo es que cuando yo recorro el dominio y me enredo 2 veces, es algo análogo a decir que tienes algo, este es el dominio, y entonces, por ejemplo, cuando voy de aquí a acá, yo ya recorrí todos los valores del círculo del contradominio. A ver, lo voy a pintar así. Así, aquí ya recorrí en la mitad 1 y en esta mitad 2 veces. ¿Sale? Cuando yo cierro, obtengo una curva que se enreda 2 veces en el toro. Bueno, ahora fíjense que aquí yo ya puedo recuperar esta idea que en cálculo de RNR estaba presente. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo pinto aquí una línea, esta línea representa un valor constante a lo largo del círculo. Y entonces aquí pueden ver que hay 2 puntos de intersección. ¿Sale? Y bueno, esos puntos de intersección serían una especie de solución a la ecuación z cuadrada igual a la constante dada por esta línea. En este caso, esa constante tendría que ser un número que viviera en este círculo unitario. ¿Sale? Pero a ver, en general, si te tomas un número que no esté en el círculo unitario, lo que va a suceder es que va a haber una gráfica análoga a esta que va a estar en un toro de Clifford, que no va a ser S1 por S1, ¿sale? Van a variar los radios, pero va a haber un cierto toro y va a haber una gráfica como esta y estos 2 puntos van a estar presentes. Entonces, la idea que yo quiero que se les quede para que vean por qué está presente aquí la topología es que, por ejemplo, aquí z cuadrada es una función que aquí yo le doy una vuelta, aquí doy 2 y aquí está este dibujo. Si hubiera agarrado yo z al cubo, tendría, bueno, voy a agarrar z a la cuarta para que sea más fácil hacer el dibujo. Si yo hubiera agarrado z a la cuarta, entonces aquí yo tendría que hacer un dibujo así, más o menos. Ahí está.
Y eso quiere decir que z a la cuarta, caminas aquí una vez, aquí caminas 4 veces y en esta gráfica en el toro se está enredando 4 veces. ¿Vale? Y entonces aquí vas a cortar 4 veces. Entonces, ¿de dónde viene la esencia, la idea del teorema fundamental del álgebra? Viene de que este exponente te determina qué tanto se está enredando. Y aquí yo lo estoy viendo simplificando la cosa, porque aquí tienes una función de los complejos en los complejos y la gráfica en realidad viviría de un polinomio como z cuadrada, viviría en R4, sería una superficie. Ahora, si ese R4, que es el plano de los complejos, cruza el plano de los complejos, la compactificas en la esfera de Riemann, podrías pensar que tampoco lo vamos a poder ver, que la superficie vive en S2 cruz S2. S2 cruz S2 es como el primo hermano generalizador de este, S1 cruz S1. Y entonces lo que va a suceder es que si yo hago la gráfica de z cuadrada ya en S2 cruz S2, voy a tener una superficie que, así como aquí tienes una curva que al recorrer esto se enreda 2 veces, aquí pues está ya más difícil, pero cuando recorres la esfera del dominio, en la esfera del contradominio tapas 2 veces y por ahí habría una gráfica que sería una superficie que se enreda en este S2 cruz S2 de una manera que es en esencia parecida a esta. Y entonces ahí, si tú agarras un punto en esta esfera y trazas así como la sección de valor constante, esa sección debe de cortar a la gráfica en tantos puntos como el grado de este. Y entonces, para finalizar la idea, quiero decirles que estoy usando ahora unos polinomios sencillos que son z cuadrada, z cúbica, y lo estoy convenciendo que z cuadrada, z cúbica cortas en 2 veces, z cúbica cortas en 3 veces, y después lo que hay que convencerlos es que cuando tienes un polinomio que tiene todos los grados, el que acaba gobernando la situación es el de grado más alto, y en el fondo eso te va a decir que te enredas tantas veces como ese grado y va a ocurrir algo como esto. Y finalmente, esto es un comportamiento topológico en el sentido de que si ustedes tuvieran aquí una liga que cuando das la vuelta aquí te enredas una vez, o una liga que cuando das la vuelta aquí en el dominio te enredas 2 veces, no puedes deformar una en la otra. Entonces, desde el punto de vista de la topología, este z cuadrada no lo puedo deformar en el z cúbica. Y bueno, ahí hay unas ideas, eso de que puedas deformar las cosas, es una idea topológica, y entonces, regresando a los polinomios, el grado del polinomio del exponente más grande te va a decir en qué bolsita está el polinomio, módulo estas deformaciones, y entonces ese contar el número de veces que intersecta la gráfica es la idea topológica que se llama cuántas preimágenes hay en un mapeo de la misma dimensión, se llama grado, y esa es la idea que hay detrás del teorema fundamental del álgebra. Es una idea topológica que podemos vincular con la teoría de grado o la teoría de la intersección si la interpretamos aquí con estas gráficas. Y bueno, a lo mejor no van a quedar todas las ideas claras, pero poco a poco iremos cascareando. Y bueno, por el día de hoy espero que hayan quedado algunas ideas de lo que hay detrás del teorema fundamental del álgebra.